¿Entró? Va. Hola. ¿Sí me escuchan? Perfectamente bien. Hola, hola. Aló. Hola. ¿Nos oyen a nosotros? ¿No nos oyen? Nosotros no los escuchamos. Súbele a lo de la otra vez. A ver. Bueno. Ah, sí. Aquí ya encontré ¿Ya? todo. Ya. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. Bien caluroso, dice Miguel. Aquí estamos humildemente a 34. 34. Sí. Bueno, ya bajó, pero de todos modos está caliente. Y de lentes, dice. Aquí a 20 grados apenas. No. 25 grados. Sí, ¿ah? Ya bajó porque estaba 34 en la tarde. Sí. Laura. Hola Manuel. Hola, Laura. ¿Cómo están las niñas? Bien, aquí traviesa. ¿No tienen crayones ahí? ¿Crayolas no tienen ahí cerquita? ¿Crayola? Crayolas. No trajimos ¿No? a Ah, qué bueno, porque ya vimos a Camila, Romina. de pintora. A Romina, digo. Sí. No, aquí no, el señor Daniel ya. No va. No, lo bueno es que aquí me pone Ya la bajó la pintura. temperatura, estamos a 29. Laurita se viene a pintar. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Arrancamos con Tesalonicenses, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permite reunirnos de una manera pues, virtual, de una manera lejana, pero sabiendo que, Señor, de una manera en la cual yo no entiendo, tú estás presente con cada uno de nosotros, estás en medio de nosotros y por ende pues, tú estás con nosotros. Damos gracias por la provisión recibida de tu palabra y lo que vamos a estar exponiéndonos, Señor. Y pido que guardes y bendigas las vidas de cada una de las personas que estamos aquí reunidos para que, bueno, siempre sea en tu nombre que se hagan las cosas. Y sabemos que pues este estudio realmente pues no es nada si no se pone en práctica. Necesitamos empezar a vivir de una manera sobrenatural, empezar a creer lo que tú nos estás diciendo. Es la verdad, Señor, y eso pues nos va a dar la vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nada más, perdón por la interrupción, ¿nos puedes explicar un poco de qué trata o dar el panorama, como qué vamos a ver en la parte pues de es una carta pastoral, otra vez es de Pablo. Daniel, Diga.
No te escuchamos bien, te escuchamos cortado. A ver si ya mejor. Sí. Tesalonicenses es una carta pastoral, o sea, es la carta de Pablo a su iglesia. Se tratan temas como el regreso de Jesucristo a la tierra. ¿Qué más? Pues no sé, parte cómo Pablo se relaciona con su iglesia. En general, bueno, vamos a tratar diferentes temas, o se tratan aquí diferentes temas, pero pues daban buen testimonio a esta iglesia. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, el trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos en Jesús, quien los libra de la ira venidera. ¿Dudas aquí? Ya se fue. Se No, escucha cortado. no escuchamos. No. Nada. Desactiva la cámara, desactiven las cámaras para que... No. Ya se oye. Manuel, desactiva tu cámara para que tenga más fluidez el audio. Sí. Ya se oye. Ya lo desactivé, pero se escucha igual. No, te seguimos viendo. No. Se escucha mal. Sí. Espérame, yo la desactivo. Ok. A ver, ¿nos oyen? Pues hay que leer al potente. Sí, pero no lo podemos ver. Ok, vamos a aguantar así un poco y ya después la activas otra vez. Ok. Tendrán que prescindir de ese privilegio. ¿Dudas aquí? ¿No? Está mal todavía. ¿Qué escuchan o como que se oye? ¿Como que llora una niña? Esos ya son problemas técnicos. No. ¿Está conectado ¿Su micrófono? ¿O la jaló? Sí. Oye, si lo desconectamos. También. Espérame tantito, una cosa vamos a hacer. También. Un segundito. Sí. Micrófono, altavoz. Es el de la webcam, por eso se llama. Ah, espérame tantito. Ahí, ¿qué tal nos oyen? A ver ahí. ¿Ahí se escucha bien? ¿Mejoró o está igual? Ah, ok, es que era error de nosotros, perdón. Ahí luego les cambio el ingeniero. Sí. Pero no. ¿Dudas aquí con el ejemplo de los tesalonicenses? ¿Qué habla de ellos? Ay, Dios.
O nada, o lo volvemos a leer. Que si lo volvemos a leer. Sí, por favor. Ok, ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Dudas? ¿Qué está hablando aquí de los tesalonicenses? Hello, hello. ¿Se perdió el audio? No se oye nada. Y si le subes a las bocinas, No, no. Ya se escucha. ya. No, es de allá porque está bien aquí. Y se oye cortado y no le entra ruido. Ya, parece que ya. No. Pero bueno, ya leyeron. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿No se oye o sí? Dudas porque sí, Pero ya leyeron ya se ustedes, escucha, ¿no? pero me quedarás que no escuchamos nada, ¿sabes? ¿Pero ustedes no leyeron o qué? Ya. En el 9. En el 9. ¿El 9 qué? Dice Fidel que tiene dudas en el 9. Ok, está hablando de quiénes. De los ídolos a Dios. Pero aquí de quiénes estamos hablando. ¿Se congelaron? No. Y eso que se oye así como... No te escuchamos, Daniel. ¿Sabes qué, Manuel? Desconéctate y vuélvanse a conectar. Y si nos desconectamos nosotros y nos volvemos a conectar, ¿qué pasó? ¿Cómo? Me desconecto y me conecto otra vez. ¿Sí? Voy a desconectar, ahorita nos conectamos. Se escucha. Es que todavía aquí, creo que aquí está el vicio. ¿Dónde? ¿Verdad? O acá. Bueno. Como que se oye otro lado, ¿no?
eran esos. ¿Será? Sí. A ver. Ok. Y no hay forma de dejarlos así, Sí. porque así los tenías, pero regresaron. Es que es reducción. Pero... Sí, va, ese es el... Ujú. Eso, ahí está. ¿Tú sí nos escuchas, Sara? Ya entramos nosotros. ¿Ya? Ahora sí, Mejorcito. ya se escucha bien. Ok. Nos La habló pregunta que secretaria ya. les hacía era, ¿a quién se les está escribiendo esta carta? Tesalonicenses. ¿Eh? A los Ah, muy bien. tesalonicenses. ¿Y qué hablan de ellos? ¿O qué se dice de ellos? ¿Han oído lo que se dice de los nayaritas? No, Que son marros. es en Monterrey, ¿no? Entonces, ¿qué se dice de los nayaritas? O- Que son cordiales. No creo. Algunos, como todo. ¿No tienen fama de algo? De hecho, no estamos borrados del mapa. En las noticias ni el clima. ¿Verdad? ¿No los incluyen? No, Bueno, en este caso están hablando de los tesalonicenses, pero ¿qué se habla de ellos? ¿Qué se dice de ellos? ¿Cosas buenas o malas? pues buenas. No sé. ¿Cómo qué cosas? ¿Se acuerdan que vimos Gálatas, que tenían fama de haber sido engañados, de estar haciendo las cosas mal? También vemos en Corinto también mucha oposición hacia la iglesia, o sea, en general las iglesias estaban mal, engañadas, fascinadas, con doctrinas pues diferentes a lo que era la enseñanza del evangelio. Pero de los tesalonicenses, ¿qué se habla? Son imitadores, ¿no? Aquí hablan de que están llevando la Habla de los doctrina, ¿no? De imitadores acuerdo que- como los apóstoles le estaban enseñando. ¿Qué qué? Pero ¿cómo son imitadores del Señor? No, dice que ellos se convirtieron en ídolos, ¿no? O Dios se convirtió en su ídolo, ¿no? Algo así. Que también se son imitadores del Señor. No, ¿verdad? No, dice que alguien les imitó que Dios instruyó que Dios que Dios No, Entonces, bien. Dura pregunta. no me han contestado. Pues no. Bien. Ok, vamos a ver aquí desde el 5, que les dice nuestro evangelio, o sea, el evangelio que llegó predicando Pablo, junto con Silvano y Timoteo, no llegó a ustedes en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. O sea, ¿cómo llegó el Evangelio a ellos? Por el través del Espíritu Santo. Ok, así como llegó a nosotros, ¿cómo están ustedes? ¿O todavía están tambaleantes? Tambaleante. Dice, y ustedes, o sea, los de Tesalónica, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice Araceli que el versículo 4 por el chat. Ahorita vamos para allá. También Diga. ahí está hablando de la gente, de Ajá. la tribulación, ¿De la del qué? gozo del Espíritu Santo, de la tribulación, tenían conflictos, estaban indecisos en creer o no creer, o cómo está ahí. Vámonos a Hechos 17:5. Hechos 17:5. Ya. 8:12. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Se acuerdan de esto? Ese fue el alboroto que pasó en Tesalónica. No existe ahorita. Dice Araceli que si le repites el versículo, por favor. Pues es todo Hechos 17. El alboroto que ocurrió en Tesalónica. ¿Se acuerdan de eso o no? De ahí viene, sí, de ahí viene la palabra tribulación. No, una tribulación es un momentos de problemas. Ah, Entonces, en el 6 les dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, imagínense que agarran a golpes a uno de ustedes por andar predicando el Evangelio, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, no solamente ellos creyeron, sino a través de la fe que ellos tenían, otros más creyeron. El 4 decía Araceli que ¿qué? Que a partir del versículo 4 dice. ¿Qué? La respuesta. O sea, estos de Tesalónica o los tesalonicenses tenían buen testimonio delante de los, pues, delante de todos, porque cuando les llegó el Evangelio, lo tomaron, y ¿qué hicieron con él? Lo creyeron, y luego ¿qué hicieron? Lo aplicaron. Y tan es así que daban tan buen ejemplo que los de Acaya y de Macedonia creyeron también. El 8 les dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera
en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí está claro o más o menos? Oye, Daniel, aquí está hablando de los hechos, los frutos que ellos demostraban, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo. O sea, que los tesalonicenses daban un buen testimonio de tener consigo la palabra de Dios, el Espíritu, y daban frutos, esos frutos, y eso es lo que le llamó la atención a Macedonia y Acaya, ¿no? O sea, fue lo que los convenció, no tanto bueno, aquí en este ejemplo no tanto la parte de ir y predicar, sino el que vea que el hecho de que hayan visto en ellos, en los tesalonicenses, el testimonio de lo que Dios había hecho con ellos. Aquí el asunto, probablemente ustedes lo vayan a percibir más adelante. ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, de reunirnos, de estudiar esto. ¿Para qué lo hacemos? Para creer en Dios, en la palabra. ¿Para ser más inteligentes? No. Bueno, en el aspecto de Dios, sí. De conocer Pero, a Dios. ¿cuál es la idea? El propósito Cambiar. primordial. ¿Cambiar? Pues los optimistas cambian. En AA también cambian. No creo. Llevarlo a cabo. Pero no, ese no es el propósito. Esa es como la consecuencia. Agradar a Dios. ¿Cómo? Agradar a Dios. Si se tratara de agradar a Dios, creo que hay más cosas más agradables que el ser humano. Amar a Dios y obedecerle es el propósito. Dice Araceli. Sí. Pues esa vendría siendo la consecuencia también. ¿De qué se trata? Conocerlo más, dice Araceli. Más o menos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Ahora, si se trata de eso, yo bien puedo, pues, contratar un espacio en la televisión, pues como existen muchos, incluso Enlace creo que lo hace. Compra tiempo aire en televisión y pues hablamos de Cristo. ¿De eso se trata? No. Entonces, dice el 5, que el Evangelio no llega a ustedes en palabras solamente. Hay mucha gente que cree en esto por la pura palabra. O sea, uno lee esto y pues suena bien, es agradable, es chévere, pero de ahí no va a pasar. Hay muchos sacerdotes que pues leen la palabra, pero pues ahí se queda solamente. Dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué es la plena certidumbre? Pregúntome yo. Es una verdad. Cuando, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando nos empezamos a leer la Biblia o cuando nos empiezan a hablar de las cosas de Dios, uno empieza, ay, ¿a poco sí? Como que empieza uno a dudarlo. Y si uno empieza a dudar de esta palabra, pues se va a quedar en palabra.
Cuando yo tengo la total certidumbre de que esto es palabra de Dios, la cosa es diferente, porque le estoy creyendo. Así creyeron los tesalonicenses, no solo de palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Eso qué les dio? Pues que se hicieron imitadores de ellos, o sea, tanto de Pablo como del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Si por ejemplo hoy día se pusiera mandaran la orden de que pues todo el que estuviera predicando se vaya al bote, mi pregunta sería ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a irnos a la cárcel por eso? O que dijeran el que empezara a predicar pues se va a morir. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morirnos por eso? En este caso ellos estaban en una gran persecución. Hubo un gran alboroto. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, o sea, ellos la creyeron a pesar de todo, con gozo del Espíritu Santo, en el 7, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando esta palabra se pone por obra, vienen resultados. La gente se da cuenta, o sea, se nota que algo diferente está pasando. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ellos mismos, en el 9 dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Todos ellos servían ídolos. Les llegó la palabra, la creyeron y dejaron esos ídolos para servir a Dios. Aquí la cosa es que pues no nos encuentra Dios sirviendo a ídolos mientras estamos escuchando la palabra. ¿Sí vamos bien? Una iglesia diferente a la que pues ya veníamos escuchando otras iglesias, de los colosenses, de Efesios, de los Gálatas, de los Corintios, etc. ¿Dudas hasta aquí? No. Y entonces ellos a su venidero. Misterio de Pablo en Tesalónica, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, lo mismo que había pasado en Tesalónica. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser agravosos a ninguno de ustedes. Les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa justicia y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no guardan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven.
Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Dudas? Y es que en esta parte de Tesalónica es donde hoy día es Grecia, ¿no? Y ahí estaba yendo realmente esa zona de muchos ídolos, ¿no? Muchos dioses que se inventan. ¿Dudas aquí? ¿Varias? Dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. O sea, no fue infructuosa. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿se acuerdan de eso? Hechos 16, 19. Ajá. No, de 16, 16. Hechos 16, 16. Hay problemas con el audio, Daniel. Hechos 16, 16. Hechos. No podemos escuchar nada. Hechos. 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 Bueno, cuando. Hechos. Se corta, no entendemos. Hechos. Creo que bajó la señal de internet. De internet, por la hora, ¿no? Aparte. Yo creo. ¿Cuál hecho? 16. 16. ¿Cuál hecho? 16, 16. Es que se fue a... Hechos 16, 16. ¿Ya? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus... Bueno. Para que lo lean, por lo menos. Aló. No, No hay audio. escríbeles allá. Okay. No hay audio. Un problema de audio. Sara. ¿Ya nos oyen? Ya. Ya. Ok, Hechos 16, 16. Hey. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. O sea, aquí lo que vemos es lo que estaban padeciendo, ¿sí? Dice otra vez, vamos a Tesalonicenses 2, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, pues aquí los ultrajaron. Como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Esta parte es importante. Están hablando del Evangelio de Dios. Hay quien predica por error, de impureza y para engañar. Aquí lo que ellos les dicen, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esta parte, bueno, yo no sé, ustedes me podrán decir, algunas veces he pisado algunos callos. ¿O no? Sí. Algunas veces no he dicho cosas que no les agradan. Y créanme en el corazón que no me duele nada. Porque no intento quedar bien con ustedes. O sea, eso no sirve, quedar bien con los hombres. Lo hacemos porque queremos ser aprobados y agradarle a Dios. ¿Sí? Ellos dicen, nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué son ese tipo de palabras lisonjeras? Palabras, palabras engañosas. Más o menos. Se pasó. Palabras vanas. Palabras vanas, dice. No. Engañosas. Más o menos va por ahí, pero tiene que ver con lisonja, como que hacerle la barba a alguien. Es que tú eres el más Palabras inteligente. barberas. Esa. Un patroncito como así Exacto. como un ejemplo los cristianos, ¿no? Hermano, pásale, hermano, Dios está con ustedes. Pues de hecho hoy Algo así, ¿no? más o menos hoy me la aplicó Camila. Me dijo cosas bonitas porque quería algo de ahí que le hiciera. Oh, Yo caí redondito. Entonces, nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, porque aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Por ejemplo, yo a lo mejor les digo esto, no, pues yo no estoy buscando el dinero de ustedes, se los digo de palabra, pero en el corazón a lo mejor sí. O sea, de llegar a un punto donde decirle, cáiganse. Si no, se van a ir al infierno. ¿Me explico? O sea, hay que ver aquí cuáles son las intenciones. En el caso de Pablo, jamás hubo ese tipo de intenciones. ¿Me explico? sí. Dice aquí, ni buscamos en el 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, así que digan, wow, este hombre, este hermano, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues que eso iba a incomodar a alguno que otro, No, ¿no? no.
que ellos siendo apóstoles de Cristo tenían derecho a recibir ayuda económica de parte de las iglesias, ¿no? Así es. O sea, ellos pudieron haber ocupado de ese derecho. ¿Me explico? ¿O no? O sea, ellos no buscaron nada de eso, aunque lo podían hacer. Dice el 7, antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. O sea, aquí el asunto es que Pablo y el resto de de quienes lo seguían, trabajaban por su cuenta, para que no fueran carga para ellos. Dice el 10, ustedes son testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y nos encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Sí vamos bien hasta ahí? 14, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues han padecido de los de su propia nación, o sea, de los mismos judíos, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Perdón, está hablando de los mismos tesalonicenses, lo mismo que padecieron los apóstoles con los judíos. ¿Sí me explico aquí? Sí. O sea, aquí vemos que todo aquel que creía en Cristo, los judíos lo perseguían. Aquí a los de Tesalónica, su misma gente los perseguía por andar predicando. ¿Sí? Sí. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Quedó claro o no? Sí. Una duda. Los tesalonicenses son judíos también. No, eran gentiles. Que si los tesalonicenses eran judíos, No, eran gentiles. tesalonicenses eran gentiles. Ajá. Bueno, a ver, Es que no se escucha. el ministerio de Pablo, Gentiles. el ministerio de Pablo era para los gentiles. En pocas palabras, dentro de todas esas regiones había judíos y habían gentiles. Entonces, aquí hablaba de que ellos estaban padeciendo lo mismo que los apóstoles padecieron cuando los judíos, con las cuestiones de Cristo. Así los tesalonicenses, ¿se acuerdan que leímos en Hechos 17? Ouch. ¿Sí era ahí? No. Estábamos escuchando Pero digo, ¿qué fue? Ya lo acallamos. Ah. ¿Cómo fue que agarraron a Jasón? Lo golpearon.
O sea, ellos también padecieron por causa de este evangelio. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, aquí hay gente que incluso se opone a que pues escuchen acerca del evangelio. Y estas personas que se oponen a que incluso escuchen otros, ¿qué hacen? Colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, pues también estando con ustedes les predicábamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y saben. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que les habría tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros, nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda su necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falta a su fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Dudas? Imagínense esta situación. Alguien llega, los apunta con un arma en la cabeza. Ustedes inmediatamente piensan en sus hijos, en su esposa o en su esposo, en los planes que tienen, pues la vida que tienen todavía por delante. Y les dice esa persona: si me dices que no crees en Cristo, vives. Pero si me dices que crees en Cristo, te mato. ¿Qué decisión tomarían? ¿Van a dejar huérfanos a sus hijos, desamparadas a su esposa, o ustedes esposas solas? ¿Qué decisión toman? ¿Cómo? ¿Engañarlos? ¿Engañarlos? Pues puede uno engañarlos a él, pero a Dios no, a ellos.
porque y dices que no te... Ahorita hay una mujer en Siria, creo que estaba en Siria. Hay una mujer que se casó con era de la religión musulmana, sí, y se casó con un cristiano, se convirtió, tiene 8 meses y ya está en Siria, sentenciada a muerte, y lo único que hicieron es le van a dar oportunidad de tener a su bebé y después la matan porque le dijeron, si te retractas de ser cristiana, pues vas a vivir. Eso está en los periódicos, en el Universal, yo lo leí ayer antier. Pero ella no se retractó, es decir, no negó a Jesucristo. Ahí está el punto. Digo, esto parece ficticio, pero hoy está sucediendo. Y ahí es donde uno se pueda pensar cuál sería nuestra respuesta. ¿Está difícil? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, no sé. Pues, si estás en esa situación, pues puede uno decirle que no cree en él para salvar su vida. Pues dice la Biblia que el que lo niegue delante de los hombres, él también lo negará delante del Padre. No, ¿cómo se llama? Pero pues si San Pedro lo negó 3 veces y el santo. Yo digo que no hay que negarlo. Bueno, también nos vamos al extremo, pues, si también uno va a ver por sus hijos y eso, pues, negarlo, pero por dentro uno bien sabe que no. Uno le tiene que... Eso le digo yo para que entiendan lo que yo quiero decir, hermano. A ver, Carla va a decir algo. Sí. Pero le digo yo que no hay que negarlo porque no, a pesar que son nuestros hijos y nuestros esposos, de todos modos nosotros vamos a venir solos, nos vamos solos y los vamos a dejar solos. Sí. Ahí radica el todo. Esto parece como de broma, ¿no? Como que cosas que no sucedieran. Bueno, Armando ya explicó aquí un caso en Siria, una masacre en Columbine, en los Estados Unidos. Esa era la pregunta que los muchachos les hacían a los que acribillaban, si creían en Jesús. Y el que daba una respuesta positiva lo mataban. Quien decía que no, pues se iba. O sea, va en función de pensar, o sea, es pensar muy egoístamente el decir que lo niego por mis hijos, porque bueno, es como si uno pensara que Dios no se hace cargo de los hijos de uno, como si Dios no tuviera misericordia y cuidado de mi esposa. ¿Me explico? Bueno, los tesalonicenses estaban viviendo una época similar, o sea, no era una cuestión de, pues no sé si llegaron a matar gente, pero estaban muy reacios a los de la nueva fe. O sea, los golpeaban, los perseguían, les daban duro. La preocupación de Pablo era esa, que habiendo empezado bien, empezaran como a retractarse. De decir, uy, no, esto está bien difícil, mejor lo niego, mejor lo dejo. Y entonces decide mandar a Timoteo. ¿Y Timoteo qué les dijo? Les dio buenas noticias de su fe y amor en el 6, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. O sea, de que a pesar de que Pablo pensaba, ¿qué tal si las circunstancias, ellos están ahí presionados? ¿Y qué tal si ya se están desviando de la fe? Entonces manda a Timoteo, Timoteo regresa y les dice, ¿sabes qué? Están más fuertes que nunca. Imagínense el gozo de Pablo.
Por eso les dice en el 12, o sea, la oración que hace por ellos, bueno, desde el 10 orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falta a su fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Jesús, y más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tiene necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros, y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero los rogamos, hermanos, que abunden en ello más y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera en que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. ¿Dudas aquí? ¿Cuál es la vida entonces que agrada a Dios? Díganme ustedes. Agradando a Dios. Agradando a Dios. Pero ¿cómo? Por ejemplo, imagínense que a Laura no le gustan las rosas. Y Armando, pensando que le va a dar un regalazo, le compra 5 arreglos de rosas. ¿Ustedes creen que le va a agradar a ella? O sea, hay que saber qué es lo que le agrada a la persona. Puede ser a lo mejor lo más sencillo, pero en eso se agrada. La pregunta aquí es, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? Dice Araceli en el chat que nos llama a la santidad. Cero de dientes. Sí, ahí está el detalle, la obediencia. Dice, por los demás hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. O sea, el ejemplo lo puso Pablo de cómo ellos se deben conducir. ¿Sí? Como conviene, agradando a Dios. Dice el 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación. O sea, la voluntad de Dios es santificarnos. Niña Laura, tome asiento. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. O sea, apartándonos de fornicación, agradamos a Dios. ¿Sí? Sí. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, muchos de ustedes están casados, ¿no? ¿Cómo tienen a la esposa? ¿Como escopeta? Cargada y en el rincón. O sea, ¿cómo tienen a su esposa? Que la pintan mal, eso es peor. Mm, O
Pues aquí dice en santidad y honor. O sea, todo lo que no sea eso, pues es tratar la cosa. Pues sí. ¿Y cómo es eso? A los esposos que contesten. Por cierto, ahí me tiene una tarea pendiente. Al rato les pregunto a las esposas. Esposos. ¿No hay esposos? ¿Qué es tener a su esposa en santidad y honor? Santidad y honor, pues que respetarla y no tener una relación fuera de casa. Dice el 5, no en pasión de concupiscencia. ¿Qué es eso de pasión de concupiscencia? Están echando el ojo. ¿Echando el ojo qué? Por ejemplo, él dice, Que tienen varias mujeres, ¿no? Que tienen varias mujeres, podría ser. por ejemplo, el celar a tu esposa, eso es malo también. El insultar a la esposa. Los árabes tienen varias mujeres. Tienen Los su mexicanos harem, también. no tanto, No, pero los mexicanos también. pero allá tienen permiso y acá no. Están escondidos. Y de parte de Dios, ¿Qué dice Dios? No. Ellos no lo conocen. ¿qué acabas de leer? ¿Qué acabas de leer? Que dice que no apartáis de la fornicación. En el 4:4, Cada uno sepa tener su propia esposa. ¿sus esposas? Su esposa, dice. Sí, su esposa. Con ese, Su. propia. Una. Y tratarla bien. Tratarla bien. Consentirla, amarla. ¡Oh! Sí. Oye, Laura, no quiere nada. Sí, checan cómo ya se va cambiando la balanza. ¿Por qué? No, pues ya le van acomodando más a A ver, conveniencia. ¿qué dice Dios? Lee. Y que me den masajes en los pies, dice la Biblia. Hombre, eso no lo Que dice. hagan mi... ¿Dónde dice consentir? Sí, dice. La Pusieron allá que hasta lavar los consentir es el trastes. peor error que todo, puedes no, cometer en algo. ¿Quieres echar Hay que lavar la ropa. gente? Bueno, ¿cómo dice que la tienes que tratar como el vaso? ¿Cómo, eso cómo lo, ¿en qué versículo lo Como vaso más frágil. También tenerla en santidad, estoy entendiendo que es también el compartirle y explicarle la palabra de Dios. Así es. Porque lo santo viene pues de la palabra. Entonces es como transmitirle el conocimiento de la palabra de Dios y enseñar, ¿no? Tanto a ella como a los hijos. Digo, aquí no habla de los hijos, pero es esa parte, ¿no? ¿Y en qué? ¿Y honor? Y honor. ¿Qué se refiere ahí? No en pasión de concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos. Ahora vamos a definirlo. ¿Qué serían los malos deseos dentro de Una relación una relación? de matrimonio. ¿Qué sería qué? ¿Es pregunta? Sí. Ahora otra vez. ¿Qué serían los malos deseos de concupiscencia? ¿Qué serían los malos? ¿Qué entraría ahí? ¿Entraría ahí los celos? No No. tanto. No, Tenía yo la duda. pues es que No lo deseo. pues que abusar de ella. Por ahí va. La concupiscencia son los malos deseos, ¿ok? ¿Dónde está? No en pasión de concupiscencia. Por ejemplo, hoy en día, refiriéndonos a la sexualidad, es un campo muy abierto, o sea, de lo que se trata, incluso hay tiendas especializadas en cosas, hay libros que te dicen que hagas esto, que hagas aquello y demás.
Y hay quien vive por el sexo, exclusivamente. Un marido que ahí está todo el tiempo queriendo, incluso aunque no sean los tiempos, los momentos. El asunto es, en el momento en que yo esté haciendo sentir mal a mi esposa, yo ya estoy mal. ¿Me explico? Vamos a hacer tal cosa, es que eso no, a mí no me gusta. Ya estoy mal. O sea, son pasiones de concupiscencia que suceden allá afuera, con los de afuera, pues los gentiles, que no conocen a Dios. Vamos a practicar de 5 contra 5, o un cambio de esposas. O sea, ahí ya estás, eso obviamente rompe con todo lo que sería la santidad y el honor. No estás honrando a tu esposa. No tiene que ver con que las consientan, que les hablen bonito, nada que ver. Por eso están como están. ¿Cómo estamos? O sea, dice que no sean ásperos, pero Pues que en esa parte también entra en la parte de tratarte bien, o sea, áspero. el consentimiento no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo contrario a áspero? Suave. No sé. Suave. No áspero, suave. Pues eso es parte de tratar la vida. Laura, ¿me pasas esa botella, por favor? ¿Y fui áspero? No. ¿Te estoy consintiendo? No le busques, no hay. Entonces, ¿qué sería consentirte? ¿Como darte todo? Así. Claro. O sea, lo que tú pidas. Hay esposas consentidas que no las sacas del shopping, del mall, que el peinado, y uy, estás generando unos monstruos horribles ahí. ¡Qué feo! A Jesús nos gusta el shopping. No entra la palabra consentir en la Biblia porque entendemos que desvías. Pues para empezar, consentir es un tema tan complicado porque alguien lo puedes consentir comprándole zapatos o llevándole al cine o no sé, son cosas como más superficiales, ¿no? No, obviamente no estamos hablando de tratarlas mal, sino de que no, ese término de consentir no aparece como tal. Entonces, la vida que agrada a Dios es una vida en la cual uno cuida de su mujer. Sí, la atiende. Y la mujer cuida de uno. Dice el 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Eso también le agrada al Señor, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea, no nos llamó a eso, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, pues ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen, así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad, ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera en que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. O sea, ¿qué nos manda Dios? A trabajar. La venida del Señor Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Dudas hasta aquí? No. Alguien que no conozca a Dios pensará que es ciencia ficción, ¿no? Así es. Sí, esto es fe. Esto es por fe. Esto es por fe. O sea, porque Él lo dijo, y no es una fe ciega.
O sea, ya a partir de lo que ya hemos estado caminando, desde que empezamos a leer, ¿se acuerdan? Desde que empezamos con Juan y leímos Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Corintios, 1 y 2 y demás, Romanos, vamos como testificando de que lo que aquí se está hablando es cierto. Vamos viendo cómo la mano de Dios va obrando en nosotros. Entonces, cuando Él nos dice esto, nos debería dar pues un gozo. El ejemplo que siempre les pongo aquí es, no sé si a ustedes les alegre o cómo lo creen. Que resucitaremos. Esa es la esperanza que tenemos. O sea, dice aquí desde el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Han estado en un funeral? Sí. ¿Y es bonito? ¿Han visto que unas personas se ponen peor que otras? Que cuando están bajando la caja, casi se avientan ahí para irse con ellos. Esa gente no tiene esperanza. ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les pregunté. Obviamente, Dios no quiera nada de esto. ¿Qué preferirían? ¿Un hijo muerto o un hijo secuestrado? Las dos cosas son horribles, pero ¿cuál se prefiere más? Dice Araceli, Muerto. que lo primero. En general se prefiere muerto, porque se sabe dónde está. Secuestrado es una incertidumbre que, bueno, no, es algo que no para. Es una angustia constante del saber si está bien, si está mal, si abusaron, si no abusaron, si vive, si, o sea, es una incertidumbre. Y eso es lo mismo que pasa cuando una persona muere y uno no sabe, o sea, si está en el cielo, me dijeron que purgatorio, a lo mejor infierno, limbo, o sea, nos dicen tantas cosas que es esa ausencia de la persona, esa angustia e incertidumbre de no saber dónde está. Por eso se sufre tanto, muchísimo, o sea, se siente como un abandono, como que se arrancara. En el caso de quien muere en esta esperanza en el Señor, sabe a dónde va, sabe en dónde está, sabe qué pasa. Se sufre la ausencia, eso es obvio. O sea, ya no está con nosotros, se extraña. Es como quien viaja por trabajo al extranjero, sabemos que está bien, sabemos que está lejos, pero ahí está, pues. ¿Lo explico? Entonces, aquí esta es la esperanza que nos da. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Esto qué les produce? Alegría, gozo. ¿En serio? ¿En serio de veritas? ¿O les produce lo que a Romina en este instante? No. Una angustia de casi me muero. Dice Araceli que gozo. ¿En serio? ¿De a de veras, de a de veras? ¿Sí les produce gozo? ¿No? Tú vas a resucitar en Dios. ¿Cómo? Si te mueres, creyendo en Dios vas a resucitar. Cuando la venida de Dios vas a resucitar y te vas a ir al cielo. Pero esto qué les produce, o sea, ¿en serio sí les da una esperanza? Sí. ¿En serio, en serio, en serio? Perdone que se los pregunte tanto. Pero si es en serio, sí les da... ¿Han visto a un niño? ¿Cuántos años tiene Camila?
5. Dice Carla que no. De 5 años. No lo entiendo todavía. Si ustedes le dicen a un niño de 5 años, vamos por un helado, ¿cómo se pone? Buenísimo. Feliz. ¿Y tiene el helado? O sea, cuando yo se lo digo, ¿tiene el helado? No. No tiene el helado. O sea, le pudiera estar yo mintiendo o no, ¿no? Pero él lo cree, solo lo cree. Así nosotros, si esto de verdad lo creemos, produce en nosotros ese mismo gozo que le produce un niño porque va por un helado. Aquí estamos hablando de vida eterna. Es un gusto así de resucitaremos. ¿Ya me explico un poquito mejor? Sí. El 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor ve así como ladrón en la noche. Las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Clarito? ¿Han oído de esas profecías de que el mundo ya se va a acabar? ¿O no? Sí. ¿Y se acabó? No. O sea, ¿quién sabe eso? Dios. O sea, el 5 dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad. No tenemos por qué enterarnos cuándo va a ser, en qué lugar, a qué horas y demás. Eso no es importante. Dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, ni nos vamos a enterar. Cuando nos enteremos porque ya está aquí. Si a mí me dicen, Daniel, van a asaltar tu escuelita, pues yo me prevengo, ¿no? A lo mejor pongo unas sillas aquí, me pertrecho en el departamento, le hablo a una patrulla, prendo las luces, pues estoy pendiente, porque sé que viene. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí es una profecía que se da, que en el mundo va a reinar la paz, que es lo que en todos lados se está buscando. Vemos a gente como Bono de YouTube, del grupo de pop rock, que cuando, pues no sé, tiene unas cuestiones ahí, un compromiso muy grande por la paz en el mundo. Siempre está hablando de paz mundial. Hay mucha gente que ora por la paz mundial, cosa que no es. O sea, orar por la paz mundial es una oración en contra de Dios, porque sabemos que la paz, o sea, no depende de si afuera hay guerra o no hay guerra. O sea, la paz es solamente como la da Cristo, que a pesar de que haya guerra allá afuera, yo tengo esa certeza de que Él está conmigo. Dice el 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Se supone que somos hijos de luz, hijos del día. ¿Quiénes son los hijos de la noche y de las tinieblas? Los que no conocen de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿A qué se refiere a velar?
estemos estudiando la palabra. Estemos ¿O qué significa la palabra velar? Estar despierto, no dormir. no dormir. Obviamente en este caso en las noches. A lo que nos está mandando Dios es a no dormir en las noches, No. a pasarnos en oración 24 horas, 7, 3, 6, 7, ¿cómo va eso? No, 7 días a la semana, 365 días del año. No, o sea, aquí el velar es estar atentos, estar pendientes. no perder la fe. Dice el 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se acuerdan aquí que hablaba de la armadura de Dios? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, ya sea que estemos aquí en la tierra o que nos despidamos de esta tierra, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Yes. Sí, ¿Ya está más clarito? sí. Pablo exhorta a los hermanos. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. O sea, ¿quién? A los que predican la palabra, ¿no? Yo los amonesto. Sí. Sí. Y que los tengan en mucha estima. Ay, sí, ay, sí. Y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alientan a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, o sea, el espíritu se apaga. ¿Cómo? Contristándolo. No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Salutaciones y bendición final. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Bueno, Entonces, Oye, Daniel, aquí cuando habla de que reconozcamos a los que nos presiden, ¿no? El Señor, y que nos amonestan, ¿cuál es el sentido aquí que se le da a la palabra reconocer? que me construyan una estatua. ¿De qué altura? El reconocimiento. ¿Saben qué es el reconocimiento? Despierten. pues sí, ¿no? Reconocer lo bueno que hizo.
No, ¿qué es un reconocimiento? Bueno, más o menos, pero ¿para qué sirve un reconocimiento? Por ejemplo, el día jueves, allá en la universidad donde trabajo, se les va a dar un reconocimiento tanto simbólico como económico a los profesores que destacaron en este periodo en este semestre, digamos. ¿Qué sentido tiene el reconocimiento? Pues, Han hecho buen trabajo. reconocer su trabajo. Exactamente. Hay mucha gente que lo da por hecho. Por ejemplo, el clásico, no sé, la esposa se esmera en la cocina, en el desayuno hasta dibuja ojitos y caritas con el huevo y muy delicado y llega el marido ni da gracias y pum, se lo echa todo y sale corriendo y la otra se queda así como que pues, de nada, ¿no? Se debe reconocer, o sea, wow, qué padre que me hiciste esto y pues ese es un reconocimiento. A los hermanos, pues dice aquí, les rogamos hermanos que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. O sea, los que trabajan entre ustedes se refieren a los que estamos en medio de esta obra y los presiden en el Señor, o sea, estamos delante del Señor y los amonestan. ¿Sí? Entonces, ¿qué vendría siendo un reconocimiento? Reconocer su trabajo, su esfuerzo. Gracias. Darle su lugar, si puede ser. Con un gracias de repente basta y sobra. ¿Sí vamos hasta ahí bien? Sí. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, de eso se trata todo. Tengan paz entre ustedes. ¿Quedó clara esa parte? Sí. Dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. ¿Sí saben quiénes son los ociosos? No, ¿Qué es un ocioso? Flojo. Un nini. Ni estudia ni trabaja. Un flojo. Pero Daniel, pero aquí se refiere a los que no hacen nada por la obra de Dios y están en medio de una congregación o de un grupo, ¿no? En todo. ¿Puedes generar? O sea, que no trabaja, que no tiene obra, beneficio, nada. Que alienten a los de poco ánimo. ¿Conocen a gente de poco ánimo? Sí. A ellos que hay que hacerlos fuchi. Animarlos. Que sostengan a los débiles. Que sean pacientes para con todos. No me digan, pero quien le saca más la piedra, como dicen en Colombia, o quien lo saca más de quicio, el esposo o la esposa, ¿a poco no? Mire que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mamá de Romina. Romina, ven aquí. Romina, te estoy hablando. Guarda silencio, por favor. Si no voy a regañar a tu mamá. Lo siento. Y luego, miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén siempre, ¿qué? Gozoso. No apachurrados como Armandito hoy. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Ayer me regañaron mi jefa. ¿Te regañó? ¿Por qué? Pues nomás, porque sí. Y entonces, ¿qué? ¿Dios es injusto por eso? No. Es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús.
No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Aquí este tema, permítanme detenerme un poquito. En cuestiones de las profecías, hay mucha gente que está abocada hacia la profecía. Andan buscando al profeta y no a quien es el que pues da la profecía, ¿me explico? O sea, que es el Señor. O sea, andan buscando que les resuelvan la vida, que les digan que si me cambio de trabajo, que si no, o sea, no va por ahí. Y llega lo opuesto, gente que dice, no, yo no creo en las profecías, a mí eso no me gusta. Esta cuestión no va en función de si me gusta o no. No hay que menospreciarlas. Hay que tomarlas en cuenta. O sea, examínenlo todo como dice aquí. O sea, examínenlo todo. ¿Cómo se examina todo? Leyendo. ¿Cómo? Leyendo y entendiendo. ¿Cuál es el filtro? Dice Fidel que si es de Dios o no es de Dios. ¿Y cómo voy a saber si es de Dios o no es de Dios? ¿Cuál es el filtro? El Espíritu Santo No, nos va a decir. El filtro es la voluntad de uno, ¿no? no, Es Dios. no. Filtro, ¿Qué estamos leyendo? la Biblia. Ese es el filtro, la palabra. Si yo, por ejemplo, digo, no sé, me digo profeta y les digo que, no sé, que pues, Dios me va a dar otra esposa mejor que la que yo tengo. Entonces, que me vaya con la güera de mi trabajo. Ahora se me mantiene. Cuando habla, cuando habla de examinarlo todo, se refiere que siempre lo que nos pidan o lo que escuchemos, perdón, tenemos que pasarlo por el filtro que es toda la Biblia, es la palabra de Dios. Seguramente ya les ha estado pasando que de repente alguien comenta algo y en automático ustedes dicen, no, bueno, eso no lo dice la Biblia o eso no es lo que dice Dios. Les digo, seguramente les ha pasado, no lo dudo, de que de repente en el mundo escuchen cosas y dicen, bueno, pero si eso no es lo que dice Dios, o esas no son las indicaciones que hemos leído en la palabra. Y el filtro, pues obviamente es lo que hemos leído, o sea, todo lo que ha sido la Biblia hasta ahorita. O sea, todo se examina en función de la palabra y hay que retener lo bueno. O sea, hablamos mucho y hay cosas que hay que guardarlas. Solamente guardamos lo bueno. Absténganse de toda especie del mal. Si yo tengo en mis manos el poder vengarme, pues mejor me abstengo de. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Dudas? No. Salutaciones y bendición final, hermanos. Oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Les conjuro por el Señor Jesús que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Los insto significa conjurar. Casi los insto, los obligo, se les ordeno. Los exhorto. Es una ordenanza. Conjuro. Les conjuro, dice a. Les ordeno por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Dudas? No. No. No.
Esta es una exhortación a los hermanos. Tenemos que sostener a los débiles, ser pacientes para con todos, alentar a los de poco ánimo. No, yo ya esta vida ya no quiero. O sea, cambiarles el panorama. Ajá. ¿Sí? Sí, ¿Dudas hasta ahorita? no. Entonces, como pudieron darse cuenta, los tesalonicenses son una iglesia que da ejemplo. Una iglesia que aplica lo que va aprendiendo. Y yo con todo mi deseo y mi corazón le pido a Dios que podamos ser ese tipo de iglesia. Ya, bueno, cada quien sabrá cómo le mueve la fe Dios a cada uno, pero la base radica en creerle, como les insistía en esa parte de la resurrección, si realmente pues nos produce gozo, o es nada más así, pues qué bueno que realmente pues esto si se entiende y se vive, pues va a dar algo totalmente, un resultado totalmente diferente en nosotros, por la palabra. ¿Sí? Sí, ¿No hay dudas, preguntas? no. Dudas. No. Ok, entonces vamos a pararnos aquí y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Bendito Dios Padre, gracias infinitas, Señor, porque sé que tu mano y tu misericordia pues nos acompañan cada vez que nos reunimos y pones palabras, Señor, que podamos, que sea de edificación, que sea una manera clara de poder entender tu voluntad, Señor. Leímos qué es lo que te agrada y lo que te agrada pues es que se te obedezca, que nos abstengamos de fornicación, que nos volvamos a ti en obediencia, Señor, y entonces pues podremos ver cosas realmente que jamás imaginamos ver o presenciar. Te doy gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, que tu palabra, Señor, nos siga confirmando que vamos haciendo tu obra, Dios, y no nos permitas pues desviarnos, aunque sean muy sutiles los engaños, Dios, tu palabra es la única que nos va a dar dirección, que nos confirmará pues, si es realmente la voluntad de nuestro Padre, todo pasarlo por filtros, pues considerando todo siempre todas las cosas bajo la luz de tu palabra. Te doy gracias porque así te plació, Señor, dárnoslo a conocer, y te pido que guardes cada una de nuestras vidas y que podamos ser ese tipo de iglesia, Dios, la iglesia de Tesalónica, la que te sirve, la que te imita, la que obra, la que hace todo las cosas que tú les mandas hacer. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.